Estamos en medio de una batalla madre del año electoral en Argentina, la batalla por la ciudad de Buenos Aires, una batalla que quizás tal vez nos importa más a las personas que estamos en política y yo no sé cuánto les está importando a la mayoría de la población. Eso es algo de lo cual seguramente vamos a poder conversar un poco hoy. Muchas cosas queremos conversar hoy. Estamos con una persona que es muy importante para que se haga conocido lo que es la comunicación política, para que cada vez más intercambiemos, nos formemos y que además tiene una trayectoria de la cual también queremos conocer más, una cantidad de libros impresionante, un tipo muy persistente que espero poder conocer más a partir de también esta conversación. Daniel Iboscus, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, contento, Lucas, de estar acá acompañándolos y poder hablar un poco de comunicación y de política. Por supuesto, así. Hace poco estuviste trabajando fuerte en Ecuador, una experiencia, me imagino, muy interesante, un resultado que está en cuestión. ¿Qué es lo que pasó en Ecuador? Quiero primero entender eso porque, o sea, yo fui hablando con gente que estaba un poco en un lado, un poco en otro, diferentes versiones y nadie me puede dar como una respuesta que yo diga, le creo a este, o sea. Tengo mi sensación, pero no puedo decir qué pasó ahí con claridad. Mira, una elección apasionante fue la de Ecuador, ¿no? Una elección apasionante porque tuvo un nivel de intensidad muy, muy grande, donde en primera vuelta se presentan 16 candidatos a la presidencia. A priori, un presidente que venía con una aprobación alta en el comienzo de su gobierno, digamos, porque el presidente Noboa, a través del sistema ecuatoriano, hay algo que se denomina la muerte cruzada, que es que el presidente anterior disuelve el Congreso y llama a elecciones de vuelta porque le iba muy mal. Entonces completa el mandato del presidente anterior y es un año y medio. Durante ese año y medio pasaron un montón de cosas. Él empieza muy bien, con una popularidad muy, muy alta, y llega ya a las elecciones con una sociedad ecuatoriana hiperpolarizada. Del otro lado, digamos, había un candidato oficialista y 15 candidatos que querían representar el cambio al presente actual que tenía el Ecuador. Bueno, ahí con la Revolución Ciudadana y en este caso una primera fase que hubo de selección de candidatos entre varios que aspiraban a ser el candidato a presidente y a vicepresidente de la República, bueno, termina definiéndose que la candidata a la presidencia sea Luisa González, el candidato a la vicepresidencia Diego Borja, una persona que era la presidenta del movimiento Revolución Ciudadana y Diego Borja, un economista que ya había ocupado varios cargos en la época de Rafael Correa. Y ahí vamos hacia una elección de primera vuelta donde, como te decía, eran 16 candidatos, o mejor dicho, un presidente candidato versus 15 que querían ver de llegar a la segunda vuelta. Esa primera vuelta se cumplen los objetivos, si bien el presidente y el gobierno anuncian de que ya tenían ganada la elección en primera vuelta, que ganaban por más de 10 puntos, presentaron encuestas, estudios y cosas, la elección termina en un empate técnico. O sea que entre dos candidatos se llevan el 88% de los votos, 44-44 son la elección de primera vuelta. Y ahí fue una primera gran sorpresa, ¿no? Primero porque entre 15 opositores Luisa González consigue 44% de los votos y en el caso de Novoa, que decía que ya ganaba en primera vuelta, saca también 44% y se abre el camino a una segunda vuelta electoral. Hasta ahí podríamos decir que había un desequilibrio en las reglas de juego. Yo siempre hago la analogía por ahí con deportes como puede ser el fútbol, digamos, ¿no? Nosotros fuimos a jugar, creíamos que íbamos a jugar un partido de fútbol, nada más que cuando llegamos el gobierno podía tener los 11 jugadores, nosotros teníamos que empezar jugando con 8 jugadores. Ellos ponían el árbitro, jugaban de local, eh, nosotros, aunque podían hacer los goles con la mano, bueno, y así te podría poner un montón de irregularidades en todo el proceso. Cuando vos lo transferís a qué es lo que pasaba en la realidad, por ejemplo, la ley es muy clara en el Ecuador y dice que cuando uno es presidente y va a ocupar, digamos, la candidatura nuevamente de presidente, debe pedir licencia y asumir la vicepresidenta. Bueno, acá
nunca asumió la vicepresidenta, sino que él designa por decreto a una vicepresidenta porque dice, con esta estoy peleado, no la deja asumir, pero esta es una pequeña irregularidad. Después, cientos de miles de irregularidades, y entre primera y segunda vuelta empiezan a suceder cosas muy raras, pero muy raras. Por ejemplo, digo, para que se entienda, porque acá en Argentina esto sería totalmente ilógico, dirán, no, eso es mentira. Bueno, vamos a poner, Ecuador tiene 24 provincias. 48 horas antes de la elección de segunda vuelta, en 9 provincias, de las cuales en la mayoría Luisa González había ganado, se declara estado de sitio. Militarización de las 9 provincias, no de todo el país. De 9 provincias, 48 horas antes de la elección, donde se pone a intervenir teléfonos, donde había allanamientos, donde se militariza el lugar donde uno va a ir a votar. En paralelo también el organismo electoral que respondía al gobierno prohíbe que los fiscales de tu partido lleven celular o puedan sacar fotos en el recinto electoral. ¿Cómo no se puede sacar fotos? ¿Qué hay que esconder? Pero también le prohíben a la gente que pueda llevar el celular para que no pudiera sacar fotos. Y así te puedo empezar a decir un montón de irregularidades que nos empezaban a llamar fuertemente la atención. No pedir licencia, estado de sitio, persecución política, denuncias. Veíamos también que eliminaban a candidatos o que las reglas electorales se cambiaban 5 minutos antes porque le convenía al gobierno. Para ponerte un ejemplo, hubo inundaciones. El voto es obligatorio en Ecuador, igual que en Argentina. ¿Vos te imaginás que en Argentina el presidente un día saque un decreto y diga, en todas estas provincias, que es donde yo perdí, el voto deja de ser obligatorio? Te digo, todas estas barbaridades pasaron entre Es un primera montón, vuelta, es un montón. entre primera vuelta y segunda vuelta. Como primer capítulo. Segundo capítulo, llegamos a una elección en segunda vuelta donde nosotros teníamos 11 investigaciones distintas, de distintos profesionales, inclusive del gobierno. Las encuestadoras del gobierno, que en primera vuelta decían que ganaban por 10 puntos y fue empate, en esta decían que había un empate técnico y que ganaba el gobierno por 0,5. En todas nuestras encuestas de distintos profesionales, distintos sistemas presenciales, sistema Kawi, telefónicas, Big Data, comportamiento en redes sociales, Luisa ganaba entre 2 y 5 puntos en las 8, salvo en estas 3 del gobierno. Pero en todas Luisa estaba entre 2 puntos y 5 arriba. Y en la del gobierno entre 0,5 y 1% abajo. Así llegamos al día de la elección. De hecho, hace poquitos días hablando con Luisa, mejor dicho, ayer a la noche hablando con Luis y decíamos, bueno, recordábamos el momento ese, allá la elección cierra a las 5 de la tarde. Entonces recordamos el día de la elección, el 13 de abril a las 5 de la tarde, en vez de ir directo al búnker, quedamos en juntarnos en su oficina para preparar el discurso de esa noche, que era una noche de triunfo, porque todos los números daban que era el triunfo, pero además, ¿por qué? Porque habíamos salido 44 a 44 en primera vuelta y el que salió tercero ya estaba con nosotros, se había armado una unidad. Había una claridad, digo, en la práctica política y en lo matemático, en los números. Bueno, resulta que cuando empiezan a venir los resultados, 12 puntos de diferencia a favor de Noboa. Con lo cual yo te digo, Lucas, si a nosotros hubieran dicho en ese momento, mirá, perdieron por 2, van perdiendo por 3, bueno, podría estar dentro del margen de error. Las encuestas falló. Cuando vimos 12 puntos dijimos, frenemos la pelota y hay que ver qué está pasando. Acá hay algo raro. No hay forma. Lo han estudiado matemáticos mexicanos, matemáticos colombianos, ecuatorianos, el cruce de las encuestas, la variable, las alianzas políticas, la pertenencia de voto. Encuestas, después de la elección hicimos 3 encuestas más. A ver el recuerdo de voto y qué decía la gente. Y en todas gana Luisa. Post elección, que uno sabe que cuando el triunfalismo en una elección, cuando vos ganás, todos quieren decir que te votaron a vos, ¿no? Para decir, yo tenía razón, yo soy más inteligente que ustedes, sabía quién iba a ganar. Y así todo gana Luisa. Entonces ahí empieza, que hay en la actualidad, una investigación mucho más profunda en distintos mecanismos de fraude que no son fraudes tradicionales. No es el fraude que parece poco, no será, porque no había fiscales en todas las mesas, había delegados electorales, se llaman el Ecuador, en todas las mesas. Y ahora se está en esa etapa de investigación donde hay varios indicios, han aparecido varias pruebas muy contundentes y sobre todo que el organismo electoral, que es el CNE, se presentaron actas con en Ecuador la elección presidencial tiene 42.000 mesas donde se vota. En 13.500 mesas
hubo inconsistencias e irregularidades y se presentaron las pruebas en el CNE. De 13.500 urnas, ¿sabes cuántas el CNE autorizó a abrir? ¿Cuántas? 0. 0. Si vos ganaste la elección, ganaste por 12 puntos y estás tranquilo, lo que haces es, abran todas las urnas, miren, acá están los votos. 0. ¿Y los observadores internacionales? Bueno, eso es muy interesante tu pregunta. Los observadores internacionales, ¿qué dicen? Inclusive la OEA. La OEA hace una cantidad de observaciones, muchas de las que te he dicho, ¿no? No pidió licencia cuando tenía que pedir licencia, no cumplió con la ley el presidente Noboa. Y hay un punto que pone que nos prende una alerta a nosotros, porque hasta ese momento era muy raro, porque para nosotros, durante el acto electoral, yo estaba en un grupo donde estaban los 24 jefes de campaña de las 24 provincias y no había ninguna observación. No es que había, como puede pasar en Argentina, me faltan boletas, ya era boleta única, era una boleta como la que vamos a tener en la Argentina, boleta única de papel. Entonces, una sola observación hubo que en estas 9 provincias que estaban militarizados los centros de votación, no te permitían utilizar tu bolígrafo para emitir el voto. Tenías que usar el bolígrafo que estaba en el lugar. Pero hasta ahí decíamos, era normal. Ok. ¿Qué pone la OEA en una de sus cientos, un informe de más de 30 páginas, donde hay un montón de observaciones, pero hay una que nos llama la atención, que dice, se detectan las papeletas, transferencia de tinta. Transferencia de tinta. ¿Por qué nos prende la alerta? Porque en primer punto, los reclamos que teníamos nosotros que no te dejaban usar otro bolígrafo, era bolígrafo exclusivo. Transferencia de tinta, bolígrafo exclusivo. No podés sacar fotos, militarización de las 9 provincias, y entra un video donde sí se podía sacar fotos y videos porque no estaba prohibido, porque no estaba en estado de sitio, en una votación en Santiago de Chile, porque Ecuador vos podés votar en el exterior. Entonces entra un video con una persona, perdón, te voy a agarrar el Sí, cuaderno, el cuaderno necesito para mostrar. ¿Cómo era la papeleta? La papeleta era de esta manera y en la mitad vos tenías a Noboa y en la otra mitad Luisa González. Vos lo único que tenías que hacer es una rayita acá o una rayita acá, depende de quién votarás. Claro. Y la boleta después se dobla a la mitad para que entre en el sobre y vos la ponías en la urna. La boleta es simétrica. ¿Qué quiere decir simétrica? Que ambas mitades son exactamente iguales, lo que cambia es la cara pero de quién es el candidato, pero después es la misma boleta. Entonces, cuando vos doblabas la boleta, que acá sí se podía grabar, en Chile, en Santiago, la urna estaba como a 30 metros de donde vos emitías el voto. Entonces, esta persona, nosotros hemos salido 24 horas después, cierra su boleta, la va a llevar y mientras va caminando, como cualquiera que a veces tenés un papel y lo vas viendo, cuando va llegando a la urna lo vuelve a abrir el papel. Todo esto en vivo. Y el tipo dice, no, pero pará, si yo voté a Luisa. Y se ve que hay una rayita que es cada vez más difusa. Y la de nuevo está marcada. Entonces, ¿cómo? No, empieza los gritos el tipo. En ese momento hubiera parado como un loco. Digo, che, te equivocaste, pusiste la rayita mal. Ahora, cuando vos ves prohibición de celulares, transferencia de tinta, no te dejan abrir para comprobar el papel Ahora quiero químico. ver ese video, o sea. Está, lo ha subido Rafael Correa a las redes, está por todos lados. Y uno dice, ¿pero cómo puede ser? Ahí empezamos a averiguar. Uno de los lugares que tiene un estudio sobre esto es en Colombia. Y dicen, sí, obviamente, esto es más que conocido, la transferencia de tinta es lo que usan los magos. Los magos hacen una cruz acá y aparece de este lugar y dice, ¿qué pasó? Nada. Se junta un químico que lo pones de un lado solo con una tinta que es transferible, te chupa la tinta, te la borra del otro lado. Y dices, mierda, ¿cómo puede ser? Y empezamos a investigar y por eso no nos dejan abrir ninguna de las 15.000 urnas. Porque ahí va a estar la prueba. Vos me de estás los diciendo que componentes todo es un químicos. tema de unos magos de usar métodos de magos para transferir No, yo tinta creo en boletas. esto es transferencia de tinta que lo usan también los magos, pero que hoy estamos en la etapa de comprobación con papel químico, con la tinta química, con una reproducción exacta de las boletas tal cual fueron en el Ecuador para poder comprobar eso. Ese es uno de los caminos. Uno de los mecanismos. Uno de los caminos. Hubo multiplicidad de caminos, como dicen los observadores internacionales. Yo lo que digo es, la sumatoria de detalles te llevan hasta locuras como esta, que obviamente están los técnicos en comprobación. Pero fue un proceso muy irregular a lo largo de todo el tiempo. Bueno, de hecho, el día de la elección sale una lista con
más de 100 personas con alertas para salir del país. Alertas para salir del país. Claro. ¿Qué significa eso? No lo sé todavía. Yo me enteré porque me demoraron en el aeropuerto y me dijeron que tenía una alerta. Después aparece el listado, donde yo también estaba en ese listado, y supuestamente era para tener entrevistas en profundidad, qué hacías, por qué venías, y la recomendación de que trates de no volver al país. Al vicepresidente Borja, cuando quiso salir a Colombia, le pasó exactamente lo mismo. Por suerte, yo estaba acompañado por varios observadores internacionales que alzaron un poquito la voz en el aeropuerto, ¿no? de Quito. Pero bueno, un proceso, te diría, muy regular desde el inicio hasta el día de la elección, ni que hablar en el post, ¿no? Pero yo creo que el gran error, si uno a veces pregunta, bueno, pero ¿qué errores o qué podrías mejorar? Yo creo que el gran error que nosotros cometimos es creer que estábamos compitiendo en una elección. Creo que eso fue el gran error. No, esto era, te convocaron a jugar un partido de fútbol y en realidad no era un partido de fútbol, ¿no? Claro. En realidad para mí era, la verdad es que yo creí, yo te voy a decir lo que yo creí, o sea, cuando seguí un poco el proceso y dije, bueno, sí, yo tenía la idea de que posiblemente iba a ganar Luisa González y de repente uno se encuentra con Luisa González y Rafael Correa diciendo fraude, fraude, fraude por 12 puntos, uno dice, no hay posibilidad de hacer un fraude por 12 puntos. Hubo alguna gente que estaba trabajando en el equipo de Luisa que me dijo, y puede haber habido voto oculto, movilización en tierra. Después, bueno, está Jaime Durán Barba, que yo lo respeto mucho, y él decía, bueno, no sé, como el tema de los indios que no quisieron, los indígenas no quisieron votar lo que les indicó su líder partidario, porque bueno, ya la tirria con Correa viene de hace mucho tiempo. Ahora, después alguna gente decía, bueno, esto que vos decís, bueno, pero acá empezamos con 8 jugadores, no sé, anularon la obligatoriedad del voto en 9 provincias o 9 estados, etcétera. Bueno, entonces ahí es como una cosa es que te hagan irregularidades durante toda la elección, bueno, lo de la vicepresidencia, es decir, entender también la magnitud, ¿no? Para poder, uno necesita comparar, yo lo que más conozco es Argentina, y digo, bueno, a ver, que el Estado más o menos haga algunas cosas que inclinan la balanza, me parece más o menos normal. O sea, lo cual no quiere Totalmente. decir que esté a favor o no. Digamos, lo veo que en general pasa que el Estado, el que tiene el control del Estado, un poco inclina la balanza en su favor. Sí, la cantidad de irregularidades que vos mencionas creo que son mucho más altas de las que estamos acostumbrados a ver en Argentina. Y lo segundo que me parece un diferencial es, bueno, no se trata solamente de irregularidades durante el proceso, sino también ya en la votación y además en la posibilidad de auditar o de revisar lo que está en las urnas. Que eso ya me parece como algo incluso más. Porque, bueno, también todo se polariza mucho. En las redes aparecían muchos mensajes diciendo, bueno, a ver, ustedes dicen que por el correísmo, ¿no? Que las elecciones fue un fraude, pero en Venezuela sus candidatos no presentó nada y sigue siendo presidente. Y bueno, entonces, Coincido, ahí coincido totalmente. Yo creo que Ecuador termina siendo el Venezuela de derecha, sin ninguna duda. O peor, te diría. peor. Sí, creo que sí. ¿Qué es lo que te hace pensar que puede ser peor? El sistema metodológico del fraude. Ellos hacen marketing más parejo de la elección, en la previa. Como marketing más parejo. Claro, si uno mira a Venezuela, pareciera que la discusión está sobre las actas del día de la elección, pero todo el proceso previo, las reglas son iguales para todos. Acá no fue ni el día de la elección ni en el año y medio de gobierno del presidente Novoa. Claro. ¿Y qué crees que puede llegar a pasar a nivel internacional en relación a este tema? Nada, posiblemente. Yo creo que nada, yo creo que nada. No, creo que nada. Como pienso lo mismo de Venezuela, digamos, ¿no? Que no va a pasar nada. No porque son
Te diría que podríamos estar hablando ya de democracias fallidas, digamos, ¿no? Con sistemas fallidos. No hay, siempre digo, en Argentina uno se queja, mira el sistema de reojo, pero estamos a años luz de lo que está pasando, por ejemplo, en países como los que estamos hablando, ¿no? Eh, Muy distinto, muy distinto. No, ¿Tuviste no. miedo en el aeropuerto? No, miedo no. No, no, miedo no, porque a mí ya me habían pasado una alerta de que eso podía suceder. Por eso viajo con una cantidad de observadores internacionales. Eh, Miedo no, pero es la confirmación de un sistema poco democrático, digamos, ¿no? No, yo tenía todo, absolutamente todo en regla, no algo, todo. Desde, para poner detalle, a mí me encerraron en un cuartito, me sacaron todo lo que tenía en la mochila, me sacaron billete por billete lo que yo llevaba encima, fotografías. Me preguntaron si había despachado valijas. Yo después de tanto tiempo, yo tenía un apartamento, digamos, donde asiduamente el equipo de trabajo también, con lo cual tenía bastante equipaje. Le dije, sí, despaché 3 valijas, todo eso normal. Y cuando llegué acá, las 3 valijas no tenían más candado, digamos, ¿no? Me abrí las 3 valijas. Pero bueno, son cosas que uno sabe que en este tipo de lugares van a suceder y veremos cómo evoluciona. Te digo, a nosotros nos sorprende la comprobación. Ahora hemos inclusive realizado o accedido, más que realizado, a una encuesta por sectores empresarios con consultores que no trabajaron con nosotros en la campaña y ratifican el resultado. La imposibilidad del resultado. Dan una encuesta en empate técnico y más del 50% de la población que cree que el resultado que tuvo la elección no fue el resultado real. Entonces, estás en una sociedad hiperpolarizada, con baja confiabilidad, con un presidente que es legítimo para la mitad de la población y que es ilegítimo para la otra mitad de la población. Eh, y lo que sí nosotros debo ser consciente y mencionarlo, que a nosotros, yo te diría que en el último año, multiplicidad de veces nos habían dicho de No que jueguen, que es al pedo. no de esa manera, pero que Noboa no iba a dejar el poder. Que Noboa no iba a dejar el poder. Porque a diferencia de lo que nosotros podemos ver en Argentina, decir, bueno, fuiste a una elección, ganaste, perdiste, pues dentro de 4 años te podés volver a presentar. Le pasó, no sé, cuando ganó en el 2019, digamos, en el 2015, Mauricio Macri, que le gana al kirchnerismo, pero en el 2019 volvió el kirchnerismo. Yo creo que eso en Ecuador no es un camino posible. Porque no es ganar o perder. Al que pierde es la persecución, es la cárcel, es meterse en sus negocios, es la destrucción de la otra persona. No hay término medio, es brutal eso. Pero, a ver, y te voy a ir a otro caso más para darle más lógica al proceso electoral. El proceso entre primera vuelta y segunda vuelta hubo 63 días. En esos 63 días, vos consolidaste que Ecuador tuvo el año de enero a febrero más violento en la historia del Ecuador. Para ustedes una idea, un muerto por hora en actos de violencia. 750 muertos en enero, más en febrero, más en marzo. El sistema económico en caída libre, en picada. Una gestión con una baja calificación, porque digamos, gran parte del sostenimiento de Noboa era por el anticorreísmo o el rechazo al que está enfrente. Eh, y cuando vos empezás a ver todos los indicadores, decís, pero algo está pasando acá, ¿no? Raro. Entonces estas narrativas que muchos tratan de justificar diciendo, no, sí que el anticorreísmo, no, sí que se equivocaron y dijeron esto, todo lo que hizo el gobierno era todo para peor, toda la realidad, el presente era para peor, con lo cual eso estuvo equilibrado en el proceso, digamos, ¿no? Pero no, la verdad que una experiencia increíble y ojalá que por el bien de Ecuador haya claridad sobre los procesos electorales. Puede sonar casi como impertinente, pero bueno, no me lo voy a dejar de preguntar igual. O sea, más allá de que todo lo que me señalás de estas irregularidades durante el año anterior, incluyendo el tema de que, bueno, hay que dejar el cargo para ser candidato a presidente, es un montón, porque, bueno, acá no tenemos esa regla, pero en Ecuador existe. El hecho de que bueno, en la propia elección se haya votado de una manera
totalmente irregular y que no se pueda revisar, quitando todo eso a un costado. ¿No crees que más allá de eso hubo momentos donde Rafael Correa no debió interferir en el proceso para una mejor, para lograr que el mensaje que la campaña quería hacer llegar llegara más pulido y más claro? No, porque él no interfirió. Él cada vez que salió, habló, dijo o participó, fue porque la campaña necesitaba de su presencia. No es que él tenía una campaña paralela o él decía, hoy salgo y digo lo que se me ocurre. No, él siempre, el sistema, ellos tienen un sistema de trabajo, la verdad, que muy profesional, con un buró diario, todos los días se toman decisiones, esto es como si fuera un cuarto de guerra permanente, dependiendo del país es el nombre que lleva, pero ellos lo denominan buró diario donde se toman las decisiones, donde se evalúan desde una encuesta, donde se evalúa salir a hablar o quién salir a hablar, quién no salir a hablar. Cada una de esas decisiones fueron consensuadas con el equipo político y el equipo estratégico. De hecho, en primera vuelta Rafael Correa tuvo un montón de apariciones mediáticas y dio entrevistas, y entre primera vuelta y segunda vuelta él no dio ninguna entrevista. 0 entrevistas dio. Entonces digo, hubo ahí un desarrollo a lo largo de ese proceso que si hubo o algún exceso o hubo algún error, fue porque en ese momento cuando uno tiene que tomar decisiones creía que era lo más conveniente. Claro. Fuiste víctima de una fake news, De varias, de sí. varias. Sí, sí, sí. Sí, hay en el De medio. baja monta, por lo que escuché, porque no era tu voz, o sea. Sí. No, ahí ellos, una de las cosas que no hemos hablado también como procesos irregulares es la judicialización de la política. Gran parte de los líderes de la Revolución Ciudadana durante el proceso electoral fueron perseguidos. Inclusive el candidato a vicepresidente, parlamentarios andinos, hasta el secretario general del partido se tuvo que ir del país Todo eso durante la campaña. durante la campaña. Cosa que en Argentina jamás hemos visto. Pero no hay punto de comparación. Argentina hoy es un sistema democrático sólido. La gente elige a sus representantes. Ecuador no. Eh, Está bueno para tomar dimensión, porque a veces yo se los también. digo siempre a todos, de un partido y del otro. ¿No? Esto, yo digo, Argentina hoy, en términos electorales, comparado con Latinoamérica, es Disney. Es Disney. Argentina, Uruguay, inclusive Chile, digamos, ¿no? Eh, bueno, te decía esto de la judicialización de la política. En un momento arman una causa, supuestamente porque a una persona de manera irregular le sacan los celulares y las computadoras y arman audios y supuestos audios y supuestas escuchas que nadie lo puede comprobar que eso sea verdad. Y empiezan a filtrar audios, supuestamente. Y en esos audios vinculaban a todo el mundo. Y en un momento, uno de los audios era supuestamente el asesor o el consultor de Luisa González dando indicaciones de comunicación, buscando voceros, diciendo este puede ser vocero, este no. Sí. Veo una vez, una mañana, veo, Daniel Iboscus dice, una palabra, eso decía, que tal vocero es un pelotudo, ¿no? Y ponían un audio. Ahora, la voz no era de un argentino, no era la voz mía, no era ni parecida, era una locura, y además ni siquiera yo con las personas que estaban en esa conversación, en esos grupos, jamás tuve contacto, nunca los vi ni personalmente, no los conocía porque era un organismo judicial. Eh, Ahora, ¿cuál fue la intención? Que a partir de ese organismo judicial, Daniel Iboscus tratar de vincular a la candidata a la presidencia. Así que esa fue una mañana divertida, porque además en Twitter nos divertimos bastante, haciéndoles un poco de ridiculización de los audios, de la inteligencia artificial, recomendándoles cursos de inteligencia artificial. Programas menos económicos. Sí, sí, estuvo. Pero bueno, son cosas que hoy la gran mayoría de las campañas tienen un componente de campañas de contraste, campañas sucias, campañas de difamación. Lo importante es que uno tenga que estar preparado para poder responder, mostrar las pruebas, ser contundente y tratar de definir. Esa misma mañana no solamente lo desmintieron y ya dijeron que era otro asesor que nada que ver con Daniel Iboscus, sino que además pusieron en jaque su investigación. Si no lo mío, si todo lo demás era cierto o no, esos audios. Claro, La discusión cambió completamente de eje. claro. ¿Cómo? Bueno, una de las cosas que me parece importante
aclarar o comentar es, yo no seguí tanto la política ecuatoriana en el último tiempo. Sí, me parece que algo que es muy un elemento de peso para considerar cómo está actuando el gobierno actual en Ecuador es el hecho de que incluso durante el primer mandato de Noboa, que fue el mandato cortito, entraron a la Embajada de México, que es una violación total de toda la legislación internacional al respecto. Yo me acuerdo porque estaba en México cuando pasó eso, AMLO salió fuerte contra el tema, incluso creo que agredieron físicamente a gente que trabajaba en la Embajada de México, y eso me parece como también una... O sea, si vos te animás a hacer eso contra un país que no es solo cualquier país, es un país de la envergadura y de la importancia que tiene México, ni siquiera es que es, no sé, sin desmerecer a nadie, no es la Guayana o Surinam, digamos. Eh, Imagínate lo que, bueno, puede ser una elección en tu propio país, o imaginemos. Eh, y después me interesa, más allá de todas las irregularidades y este posible fraude que vos marcás, ¿qué es lo que viste trabajando en la campaña tanto tiempo? Me decís ya o sea, más de un año. ¿Qué es lo que viste en el proceso de la opinión pública? Más allá de, bueno, lo que terminó pasando al final. Porque en un punto lo que se sabe de Ecuador es que es un país que, bueno, estuvo Correa mucho tiempo, luego vino Lenín Moreno que traicionó, digamos, el legado, él había sido vicepresidente de Correa, tuvo unas fuertes protestas, salió muy esmerilado a nivel de su aceptación, habiendo impuesto un programa económico más afín a lo que sería la derecha tradicional. De alguna manera es como que se va y deja un cierto trabajo hecho en ese sentido. Y luego el país empieza a irse como cada vez más al diablo, con mucha inseguridad. Bueno, la gente que conozco dice en Quito o en Guayaquil está muy difícil todo. ¿Cómo es ese proceso desde el punto de vista de la opinión pública? También hay un elemento muy interesante comparando con Argentina, que es, bueno, esto que vos decías, en primera vuelta saca un 44% Luisa, en el empate técnico de la primera vuelta. Quiere decir que es un populismo de izquierda, por ponerlo en estos términos, que, por ejemplo, no atravesó el desgaste que, por ejemplo, atravesó el kirchnerismo acá. Es decir, que tiene como un piso mucho más alto de lo que es el kirchnerismo puro acá en Argentina. Bueno, una serie de elementos que son interesantes para pensar y que, bueno, vos que estuviste ahí trabajando con gente muy capa como Gila y demás, bueno, como Juan Courel también, creo que seguramente también ahí hay algo que nos interesa, ¿no? No nos interesa solo estas maniobras y que por supuesto afectan a la democracia, sino también el proceso mismo de la gente. Sí, el equipo que logramos armar para la campaña Ecuador fue un equipo hiper competitivo, por eso digo que estábamos muy tranquilos, con mucha seguridad, con muy buenos datos, con números, con distintos sistemas de medición. La opinión pública, te lo voy a resumir, Sheila lo dice muy bien, digamos, ¿no? En todas las variables el rechazo a Noboa era superior al rechazo a Luisa. Noboa tenía rechazo en cómo maneja la seguridad, cómo maneja el gobierno. Si querés que sea tu presidente para los próximos 4 años, y te podría decir 10 variables más, y entonces hay un rechazo superior al 50%. ¿Cómo en un balotaje vas a sacar 54? Claro. 56, es totalmente ilógico. Entonces, vos lo miraras por donde lo miraras, no había manera, ni se puede explicar lo que supuestamente quieren demostrar que sucedió en la elección. Yo creo que se le fue la mano. Esta es la realidad. Si vos me preguntás a mí cuál es la frase, se le fue la mano. Ellos no iban a dejarle gobierno. Ahora se le fue la mano. Tendría que haber sido 51 a 49, digamos, ¿no? Se le fue la mano. Perdieron el control. Y la opinión pública siempre estuvo estable. Nunca hubo un pico que vos digas, se cayó Luisa o subió Noboa o viceversa. No, ni a favor ni en contra. Tampoco Noboa nunca tuvo un pico de decir, bajó a 30 puntos. ¿No? Siempre estuvo estable en torno él a los 44,
42, rechazo siempre superior al 52. Pero estoy hablando de los últimos 15 meses fue estable, digamos, ¿no? Tal vez cuando vinieron los apagones en Ecuador bajó un poco más todavía. Después lo recupera. Eh, ¿Qué pero públicos tiene cada uno? Bueno, por ejemplo, acá, para profundizar un poco en esto, acá, por ejemplo, sabemos que Milei está más fuerte en hombres. ¿Qué fortalezas tiene el voto de Noboa? mm, público mayor, de edad digo. Yo te diría que más 50 están con Novoa. Te voy a decir en lo que hay diferenciación, digamos, pues hay cosas que están muy equilibradas. Él, en todo lo que tiene que ver con sectores de élite, digamos, ¿no? Cuando digo, ya sea por nivel socioeconómico o por estudios, ¿no? Y esa saca la diferencia. En el caso de Luisa, mucho más en sectores populares, sectores desprotegidos. Eh, por eso decimos que puede haber similitudes en algunos puntos, no en todo, en similitudes con el kirchnerismo en Argentina, ¿no? Tienen determinadas similitudes, aunque hay grandes diferencias también, ¿no? Eh, Llevar un proceso de unidad más amplio, allá tenés distintas, tenés el público afro, el público indígena, cosas que en Argentina no las ves de esa manera, digamos, no está concebido de esa manera. Pero después yo te diría que el trabajo de Luisa político, el crecimiento que tuvo ella como candidata, el apoyo de la infraestructura a nivel nacional, eh, fue una campaña muy sólida, pero y ella como candidata muy sólida, muy sólida, sabiendo cómo manejar el Estado, teniendo la experiencia del Estado, marcando diferencias con Noboa, que además era presidente, ¿no? Pero, digo, por eso digo que hay diferencias con Argentina. Y dice, bueno, está bien, pero el presidente, acá también el presidente va así. Pero te voy a poner un ejemplo, mira, Noboa en la segunda vuelta, no te estoy hablando en el año de gobierno, de planificación, entre primera vuelta y segunda vuelta, saca 7 bonos. Dice, bueno, ¿qué serían los bonos? Te doy plata por nada. Jóvenes, tienen que tenerme proyecto de medio ambiente y le doy $500 por mes durante 3 meses. Mujeres, les doy $1000 por mes a cada una. Así, creo que fueron yo no soy economista, ¿no? Pero calculaban que si todos esos bonos él los cumple, que prometió, y muchos se entregó a agricultores, mujeres, jóvenes, etcétera, $3.000 millones. Solamente para hacer populismo entre primera vuelta y balotaje. El plan platita. Eso es primer grado inferior. Esto es un doctorado en Harvard, digamos, ¿no? La diferencia es esa. Pero bueno, yo hasta eso te diría que son las reglas de juego, lo usan de esa manera el Estado, uno jamás va a poder compartir eso. De hecho, hasta hubo programas que vos para inscribirte al programa lo hacías en la página del partido, ni siquiera en la página del gobierno, con plata del gobierno. Nah, Es muy burdo, muy burdo. no Muy te burdo. puedo creer. Sí, pero la utilización del Estado puesto al servicio de la campaña fue brutal. Violento. Sí. Hablemos un poco de qué pasó en tu vida para que yo estaba revisando, ya lo sabía, pero uno siempre tiene que refrescar. Vos fuiste concejal 3 veces en San Martín. Antes estudiaste una licenciatura en comercialización, Marketing, sí. en marketing. ¿Qué pasó para que un licenciado en marketing, hijo de un intendente, que fue concejal 3 veces, ahora, no sé, haya asesorado a la que podría haber sido la presidenta de Ecuador y que hayas liderado este proceso? A ver, yo creo que muchos hablamos de comunicación política porque, bueno, Durán Barba hizo muy conocido esto, se habla un montón en los medios, ahora se habla de Santiago Caputo, pero a nivel de unir a la profesión a discutir, lo que vos hiciste fue algo tremendo. Sí, lo nuestro
es anterior, digamos. Yo tuve la oportunidad de, durante 20 años, ocupar lugares en el Estado. Como dijiste, concejal, fui diputado en la provincia de Buenos Aires, ocupé también cargos en la función pública. Eh, pero nunca dejé mi actividad profesional. Mi actividad profesional, que empieza con el marketing, se empieza a volcar cada vez más hacia la comunicación y bien enfocado en la política, con varios posgrados, varios programas. Hago una maestría en el año 2002, creo que fue, de la Universidad Autónoma de Madrid y la UNSAM, porque me interesaba mucho. Y ahí conozco un profesor español, que era titular de la Autónoma de Madrid, Romeo Cotorruelo, que él daba dentro de esta maestría una materia que a priori yo estaba ya en el municipalismo y era marketing territorial. Marketing territorial. Entonces me pongo a investigar un poquitito y fue una materia que me dio vuelta, porque él hablaba de cómo gestionar lo público desde las ciudades, desde el territorio. Y ahí me prende en el 2002 una luz muy fuerte con el tema de comunicación política. Y empiezo a hacer programas, viajo a Estados Unidos, voy a cursos. En aquel momento estaba la Escuela de la Gerencia Latinoamericana, que tenía sede en Miami. Debo haber hecho 4 o 5. Empiezo a conocer estrategas de distintas partes del mundo. Me empiezo a poner, y me invitan como voluntario a algunas campañas electorales. Esto en el año... 2002 más o menos. Ah, 2002. Sí, 2002. Muy tempranamente. Sí, 2002. Entonces ahí como que me hace un clic y digo, esto es lo que me gusta a mí. Esto es lo que me gusta a mí. Empiezo a investigar, conozco a un catalán, a Toni Puig. Para mí recordad que estoy hablando del tema municipal, en el 2003, 2004 conozco a Toni Puig, viajo a Barcelona, quedo enloquecido con lo que hacían en Barcelona, cómo él desarrollaba las marcas ciudad, y me meto mucho en el tema de campañas locales, como primer ingreso a la consultoría política. De hecho, me invita el que en aquel momento, una persona que había sido ministro del Interior de España y que era el alcalde de Zaragoza, Belloc, y me invitan a hacer un programa específico en España y a estudiar en Európolis el desarrollo de líderes locales. Me engancho en ese programa y de golpe, sin querer, me dice Toni Puig, me dice, pero todo esto estás haciendo vos en San Martín, acá, allá, ahora en España. Hay una charla y me dice, ¿por qué no escribís un libro? Yo, no, Toni, yo leo tus libros, ¿cómo voy a escribir un libro? No, yo soy un apasionado de lo que vos hacés, me encanta, ¿eh? Escribí un libro, yo te escribo el prólogo, me dice. Partí con mi prólogo. Entonces, Toni Puig era gestión de ciudades. A todo esto, en otro curso, en Estados Unidos, conozco a Dick Morris, que en aquel momento era el de la reelección de Clinton, ¿no? En pleno affair con Mónica Lewinsky. Y eso era apasionante, ver la comunicación de crisis, del escándalo. Conozco a Dick Morris y lo voy a ver, no lo veo, un día en Washington y le digo, Dick, voy a hacer este libro, Toni Puig me escribió el prólogo, ¿vos no me escribirías la contratapa? Sí, me dice, no hay ningún problema. Decime de qué se trata, que esto te escribo. No, le digo, una página, le digo, pero para mí, en mi primer libro, año 2006 ya era, ¿no? Tope de gama. A Toni Puig como prólogo y a Dick Morris en una conclusión del libro. Bueno, de hecho, mi primer libro, que es Lo que no se dice no es, de Editorial Sudamericana, el prólogo me lo escribe Toni Puig y la contratapa Dick Morris. Gobierno y campaña. Así que no, para mí fue una satisfacción, ahí me empecé a involucrar y de ahí, desde el año 2006, no me soltó nunca más la pasión por la comunicación política. De hecho, mis últimos 2 años como diputado, no sabía la manera, porque llegó un momento que me era incompatible ser político en la Argentina y consultor internacional. No, he tenido problemas en países que me decían, no, intromisión política, no puede ser, la izquierda, la derecha. Dije, basta. Ahí con otro consultor muy, muy amigo, se llama Antonio Sola, que ha trabajado acá en Argentina, español, que vive en Ecuador. Él es el que me dice, Daniel, no me digas, una noche cenando en Monterrey me dice, Daniel, dejate de joder con la política, dedícate a la consultoría. Me llevó a un par de campañas que hicimos juntos y bueno, ahí tomé la decisión. ¿Esto en qué año? 2017, 2018. Ahí tomé la decisión de que me iba a volcar de lleno. Tuviste buen timing. Sí. Tuviste buen timing para dejar, cambiemos. Sí,
Sí, lo que pasa es que nosotros, viste, veníamos de un partido vecinal. Entonces yo he conocido por dentro no solamente a Cambiemos, he conocido al Frente para la Victoria de aquel momento, a Néstor Kirchner. eh, Vengo de una familia totalmente radical. eh, Mis abuelos, obviamente mis padres, del radicalismo. Puedo decir que tengo una visión global, pero lo que terminé de confirmar que lo mío estaba asociado a la consultoría política y no a la política que había hecho, como te decía, durante 20 años en primera persona. Así que te diría que esos fueron mis comienzos, muy anterior a lo que hablamos, porque la cumbre, la primera edición de la cumbre la hacemos en el 2010, que vienen en la primera edición, acordate, yo decía en el 2006, lo que no se dice no es. En el 2010 que hacemos la primera cumbre en la UNSAM en San Martín, quienes vienen como dos invitados míos personales y especiales, Tony Puig y Dick Morris. Traemos de Barcelona y de Estados Unidos a los dos a la Argentina para dar las charlas de apertura y de clausura. Uno dio la charla de apertura y otro dio la charla de clausura en la cumbre del 2010. Así que desde ahí la pasión, el poder estudiar, el poder darle seguimiento, el poder participar en procesos electorales y capacitaciones. Yo creo que ya más de 10 países en Latinoamérica, porque hemos hecho cosas, obviamente Argentina, Uruguay, Bolivia, Paraguay. Paraguay, México, República Dominicana, Ecuador, Colombia. eh, bueno, hemos recorrido y hemos conocido los distintos sistemas electorales, los partidos políticos, siempre, digamos, no con una cuestión ideológica, aunque sí tenemos ideología, claramente, tanto yo como el equipo que me acompaña, eh, pero como prioridad que sea dentro del marco democrático, digamos, ¿no? O Que sea, no, sean no hubieras estado para una campaña como la de Novoa. con, Donde vos ves que se están tocando los botones del Estado de una manera que ya rompe el juguete. no solamente son los botones del Estado, sino es los botones de la democracia, digamos, ¿no? Que es más grave todavía. Porque el Estado, bueno, te pasa en varios lugares. A veces vos como consultor ni lo terminás viendo eso, digamos, ¿no? Claro. Porque va en paralelo. Eh, pero después de la elección, te diría, no trabajaría ni me gustaría trabajar en un espacio así, no, de ninguna manera. Porque no es solamente lo que vos hagas hoy. Acá no se trata de ganar o perder, solamente es cómo vas a desarrollar tu carrera a lo largo del tiempo y que el día de mañana no te puedan señalar por determinados factores en los cuales vos por ahí no los viste venir. Ahora, si vos lo sabías y aceptás igual, ahí ya está el problema. Claro. ¿Cuál es la relación que tenés con el estudio? Porque, bueno, o sea, es un poco difícil a veces a estar inmerso en tantos procesos y llevar al mismo tiempo, por lo menos desde mi experiencia, que es como, bueno, un junior, digamos, ponerle comparado a lo que, a los nombres de la gente que estamos hablando, de tu experiencia y demás. Bueno, a veces es como que uno tiene un montón de tiempo para estudiar y en otro momento no tiene nada de tiempo para estudiar. Y en el medio todo está cambiando cada vez más rápido. Eh, Sin embargo, vos en lo que me mencionás, mencionás nombres fuertes que tienen desarrollo fuerte a nivel teórico, a nivel de su experiencia. ¿Lo continuaste eso en los libros que hiciste? Bueno, hace poco sacaste... me resulta, me sale Kama Sutra, pero ahora no, Gobernicar, el Kama Sutra del poder. ahí va, todavía no lo tengo, no lo leí. Em, ¿Cómo es la relación con el estudio? ¿Cuáles son las fuentes a las que, bueno, me hablaste de Tony Puig, me hablaste de Dick Morris, y qué es lo que constituye el árbol de desarrollo teórico del cual vos te vas guiando? No, mira, mi fase viene, te decía, inicialmente el marketing, que obviamente eso queda como un estudio base. Sí, después todo lo que tiene que ver con desarrollo y líderes de comunidades locales, eso en España y la maestría de desarrollo local que hice en la Autónoma de Madrid. Después hice varios cursos de posgrado muy específicos en temas que a mí me interesaban por determinadas cuestiones y que tenía que conocer y no sabía. Tengo una experiencia fallida, porque después de la maestría yo quería hacer el doctorado en comunicación. Me anoté y en el año 2009, aparte decía maestría 2002,
El 2009 me anoto en el doctorado en comunicación en la Universidad Nacional de La Plata. Se cursaba todos los sábados a la mañana, o sea que salía a las 6 de la mañana de San Martín para llegar a las 7:30, 8 menos cuarto a La Plata. Estaba todo el día los sábados, todo el sábado completo en La Plata. ¿Qué pasa en agosto del 2008 empecé? ¿Qué pasa en el 2009? Termino casi de cursar, pero es la elección, que en ese caso yo fui primer candidato a concejal en San Martín en el 2009. No sé si vos recordás que viene esa gripe media rara y que Néstor Kirchner, que era candidato en el 2009, adelantan la elección. No se hizo en octubre la elección del 2009 legislativa, se hizo en junio. Ahí va. Se adelantó la elección y yo venía entre el Que fue la doctorado. de Narváez. Exactamente. Entre el doctorado, entre la campaña, entre actividades personales que tenía, y ya estábamos planificando la cumbre de 2009, la primera fue en 2010, etcétera, etcétera, me agarró como un pico de, digamos, de sobresaturación de actividades y no pude hacer la tesis, no seguí el doctorado, así que eso me quedó pendiente. Y ahora ya hace casi 10 años que tenemos relación con la Universidad Católica Argentina, donde hacemos eventos, donde hacemos posgrados, donde tenemos programas, donde hacemos capacitaciones específicas. La cumbre que viene ahora se va a hacer ahí. 11 y 12 de junio es en la UCA de Puerto Madero. Y vi que tienen el doctorado en comunicación. Así que justo la semana pasada que hubo cambio de autoridades en ASACOP, el nuevo presidente de ASACOP, Federico Rey Lennon, es el director del doctorado en comunicación de la UCA, así que ya me pasó todo y creo que en julio voy a hacer el esfuerzo 2 años y tengo necesidad de volver a conectarme con la academia, porque hoy tengo una sobresaturación de territorio y de experiencia y yo cuando estoy en ámbitos académicos me permite pensar, ordenar. Lo hice mucho cuando hago los libros, ¿no? Porque ahí me meto en una investigación profunda para poder llegar a esas conclusiones, pero tengo ganas de hacer el doctorado. Qué interesante. Contanos un poco más sobre Tony Puig. Fenómeno, boludo, Porque un hay un fenómeno. montón de gente que quizás está entrando a la comunicación política en el último tiempo, como es mi caso, y no sabemos sobre él. Mirá, para mí, de lo que más me ha marcado para hacer comunicación política. Rupturista, no quiere quedar bien con nadie, eh, muy crítico de los políticos que no hacen las cosas bien, pero muy crítico y se los dice en la cara. Ha creado marcas ciudades brutales, espectaculares. De manera simple te explica la realidad. Eh, yo con él hemos trabajado en muchos proyectos en conjunto cuando yo hacía mucho más ciudades y el desarrollo de marcas de ciudades era para mí la persona que tenía que estar sí o sí. A la Argentina ha venido muchísimas veces, quien le gusta mucho Argentina. Lo que también es cierto que él dice que está grande, eh, y que ahora agarró, le hizo una propuesta al alcalde de Barcelona y agarró un monasterio que estaba abandonado en las afueras de Barcelona y en ese monasterio hizo un megacentro cultural que hasta él se encarga de autofinanciar para que eso funcione. Un lugar que tiene más de 700 años, 800 años. No pude ir todavía porque no he vuelto a Barcelona, pero que tengo pendiente ir a visitarlo. Pero para mí, de las personas más claramente les recomiendo, creo que su página web es tonypuig.com y tiene más de 20 libros para poder descargar gratuitamente. Ah, Es, increíble. no, no, es impresionante, impresionante, impresionante. ¿Qué marcas ciudades nos puedes mencionar que recuerdes de su trabajo? Bueno, yo sé que ha hecho la de Barcelona, la BEFA, digamos, una de las más conocidas, y después ha participado en un montón de ciudades y municipios en los procesos. Cuando uno a veces piensa en la marca, decís, ah, bueno, pero es el logo. No, no, no. El logo es lo de menos, digamos, la consecuencia de todo un proceso. Lo que él fundamentalmente trabaja es en la incentivación de los equipos de gobierno y de los alcaldes para el desarrollo de una identidad de la ciudad. Cómo la haces más competitiva, cómo haces. Él dice, por ejemplo, para poner el ejemplo de Barcelona, dice, ¿no? Barcelona tiene un gran problema en la actualidad, muy, muy grave, que es que está muriendo del éxito. Del gran éxito que tuvo, ahora está minada
multicultural, cooptada, con grandes problemas, y es una ciudad que además le da la espalda al Mediterráneo. Entonces, bueno, pero él en España, yo me recuerdo marcas que... Entiendo que hay más gente que vive ahí que no vota que la que sí Sí, vota. claro, exactamente. Y ahí tenés, él ha trabajado en distintos momentos en la ciudad de Buenos Aires, con distintos jefes de gobierno o intendentes antiguamente. El caso de Berlín, el caso de Bilbao, Málaga, eh, pero bueno, no me quiero exceder. Digo, acá, de hecho, en la Argentina podría decirte, porque comimos y charlamos mucho con Martín Yesa cuando era intendente de Pinamar, todo el proceso de él como intendente, dio varios talleres y varias cosas con él. Acá intendentes con un montón, digamos, en Argentina. Y de hecho lo hacía público. Eh, pero para mí es alguien que si te gusta la comunicación política te va a motivar mucho más a leer comunicación política. Vamos a ir al sitio a mano. tonypuig.com. Bien. ¿Qué estuviste leyendo? No sé si últimamente, sino cuáles son algunas lecturas que vos decís para mí son inevitables. Estaba revisando cuando te escribí para pedirte que vinieras y me acuerdo que un breve intercambio fue que había subido un libro de Enzo Traverso. Me sorprendió porque yo te voy a decir, claro, yo vengo del trotskismo y para mí como los consultores políticos eran como, bueno, toda gente de traje que con camisa que muestran neutralidad todo el tiempo, quizás una idea muy equivocada. eh, o en otros casos no tanto, en definitiva son muchas personas diferentes las que hay en la consultoría política. Me sorprendió, como por prejuicio, que estuvieras leyendo algo de un autor marxista o muy de izquierda como Enzo Traverso. Recién decías, bueno, no, yo vengo del radicalismo, también, bueno, fui municipalista, conozco mucho el peronismo y mucho lo que fue el macrismo, o lo que es, o lo que queda, ya veremos qué pasa con eso. Eh, y también decías, yo tengo una ideología. ¿Cómo interactúa en vos, Daniel, la cuestión de ideología con aprendizaje técnico y cuáles son las fuentes que más te llamaron tu pasión? Yo en eso soy muy pragmático, ¿viste? Muy pragmático. Y tengo no sé si es un defecto profesional, pero que me voy metiendo y voy siguiendo cosas por artículos o por temas, digamos, ¿no? A veces entro y busco específicamente un libro o un artículo o alguna monografía o algún trabajo de investigación porque me interesa algo específico para confirmar hipótesis que vengo trabajando, que vengo viendo, digamos, ¿no? Pero no, soy abierto en eso, no es que diga esto sí, esto no. Digo, pues vos para poder opinar tenés que tener una visión tal vez un poco más global. Eh, sí, sí, todo el tema de la rebeldía y la juventud es un tema que me interesa mucho, porque veo que cuesta que lo entendamos, ni que hablar a la política, ¿no? Y a nosotros que tratamos de entender la opinión pública, la sociedad, nos cuesta mucho también. Así que todo lo que tiene que ver con rebeldía, con jóvenes, con el cambio en el ordenador. Nosotros vemos que hay un cambio de ordenador de voto. Siempre históricamente el voto era los padres le indican a los hijos que tienen que votar, históricamente, digamos, ¿no? Entonces uno tenía identificación y eso es lo que hacía. Y en la actualidad, creo que en muchos casos los hijos, y el último proceso en Argentina ni que hablar, el último proceso presidencial, los hijos le marcaron la agenda más a los padres que lo que los padres han marcado la agenda a los hijos. Pero en eso no te podría decir uno, no, porque sería injusto con un montón de otros más, ¿no? Eh, pero sí me gusta investigar mucho. ¿Y cuál fue de estos momentos en los cuales iniciaste tus estudios, aquel primero que, o varios que puedan haber de alguna manera
contorneado este trasvasamiento más del marketing a la comunicación y la política. No, Tony Puig, lejos, 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 te digo. Porque él tiene una manera de escribir, de explicar, de graficar, de contar, donde siempre el protagonista son los ciudadanos, siempre, siempre. De hecho, hay un libro que es muy bueno que se llama Comunicación, no sé si es comunicación municipal o comunicación cómplice con los ciudadanos, ¿no? Cómo la comunicación política logra generar la complicidad de la gente y a partir de que vos logras la complicidad de la gente, podés empezar a comunicar mucho mejor, ¿no? Rompes barreras, porque lo que es cierto que uno cree que hacer comunicación política es hacer un spot, es decir una frase, era un discurso, y la verdad es que nadie te está escuchando. El problema es que nadie te está escuchando. La dificultad para hacer comunicación política cada vez es más grande, porque la sociedad no te quiere escuchar. Mira, y de esto, del curso de Brópolis en Zaragoza, ahí hubo algo que me marcó al día de hoy, esto tiene que haber sido en el año 2003, 2004, no, 2005, eh, que me marcó mucho, porque uno dice, vos crees que haces comunicación política, entonces sacaste algo más o menos bueno, o algo en las redes que se hizo viral, la gente te conoce, y no, no puedo recordar el nombre exacto de la docente, muy buena, y dice, miren, están equivocados. Nosotros, cualquier ser humano, estoy hablando del año 2005, yo creo que hoy es mucho más todavía, 2006, 2005, dice, muchos de nosotros creemos que cuando hacemos comunicación política la gente se entera de algo o publicidad y eso lo vieron y por eso nos votan o la aprobación. No, esto es mucho más complejo, ¿no? Porque la competitividad por la atención de la gente es algo que es la verdadera disputa. Entonces, nosotros desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir estamos más o menos frente a 2000 impactos publicitarios. Frente hoy, el WhatsApp, las redes sociales, el diario, la vía pública, el programa Sin Pauta, eh, problemas laborales, problemas en tu casa, la campaña de Ecuador, el Buró, la campaña de Argentina, etc. 2000 impactos, los problemas del colegio de tus hijos, lo que sea, 2000 impactos publicitarios. ¿Qué le queda en la recordación a la gente? Los primeros 10 que te interesan a vos y que además tienen repetición. O sea que de 2000, yo te diría que en 1990 los descartás por completo, no sabes ni qué pasó. Es lo que te interesa, si tuviste un hecho de inseguridad, va a estar mucho más atento a temas que tengan que ver con cuidados, precauciones, etcétera, o lo que sea, y que además tenga repetición. ¿Y por qué creemos que si hacemos un spot de publicidad política la gente lo va a recordar? O va a estar pendiente. Yo te puedo asegurar que vos salís a la calle y no hay nadie que esté desesperado diciendo, ay, quiero recibir una publicidad política. Estoy desesperado por ver un cartel en la calle de quién va a ser el que gane la elección del legislador porteño. Y por las últimas 72 horas, el que no está politizado, mire un poco, preste atención. Mira cuánto rating tuvo el debate de legisladores porteños. Nulo. Ahora, ¿creen que ahí uno ganó, el otro perdió y que eso define la elección? No, de ninguna manera, pero para nada, para nada. Es otra que te... Y esto me quedó grabado porque era como con algo que es político, algo que le interesa al que está del otro lado y me presta atención, me escuche. Y que además lo sensibilice, y que además le haga cambiar de opinión, o que además lo haga seguidor de mi candidato. Dificilísimo, dificilísimo. En esta era de tantos cambios en tan poco tiempo, bueno, pasamos de Facebook a TikTok, bueno, en el medio Snapchat, Instagram, fueron como marcando, para decirlo resumidamente, niveles diferentes incluso desde la infraestructura, porque bueno, Facebook estaba pensado para la computadora. Bueno, Instagram hoy es como, ya es un solapamiento de varias, es un poco el viejo Instagram, pero también las stories que las sacaron de Snapchat, más los reels que vienen en una lógica de TikTok. Eh, bueno, todo se ha tiktokizado de alguna manera. Y en esa disputa por la atención, que es algo de lo que se viene hablando un montón en cómo captar esa atención, ¿qué cosas o qué elementos vos creés que deberían ser tomados muy en cuenta? Porque, no sé, yo, por ejemplo, para poner un ejemplo, no sé si vos lo estás haciendo mucho porque no sé si estás
más focalizado en Argentina o en otros proyectos de otros países, pero yo veo la campaña de la ciudad de Buenos Aires. Veo que Santoro es un buen candidato, que ha estado trabajando en la calle un tiempo largo antes de la elección en sí misma. Eh, en el caso de Adorni es un candidato potente por la marca que trae y por sus habilidades en la cuestión discursiva. Y después veo, más allá de esas cosas positivas que veo un montón de campañas que son muy raras, o sea, que uno las piensa racionalmente y dice, ¿por qué? O sea, el PRO hace una campaña tratando de decir como las ciudades del PRO y poniéndole todo amarillo. ¿Por qué de repente, no sé, se gasta un montón de plata en publicidad? eh, Cuando la gente ve algo que dice publicidad, dice, no, ya otros que gastan la plata del Estado para su... O sea, porque sea cierto o no sea cierto, un montón de gente ve ya no solo lo que ve en la calle, incluso si ve un contenido pautado ya empieza a desconfiar. Entonces, parece como que se están haciendo todas cosas que ya no sirven y que se gasta un montón de plata en cosas que ya no sirven y que falta adaptarse, pero adaptarse ¿a qué? ¿Coincidís con esta visión? ¿Crees que no? ¿Crees que es muy injusto? ¿Cómo ves el estado de la relación entre política e innovación en la comunicación política en Argentina en este momento y en general? Bueno, en primer lugar, en la Ciudad de Buenos Aires no estoy trabajando con nadie, con lo cual no tengo investigación como para poder sustentar ninguna hipótesis a partir de un criterio real y de opinión pública en la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, yo creo que hay una campaña muy bien enfocada en un escenario de gran disparación como nunca lo tuvo la Ciudad de Buenos Aires en las últimas elecciones, ¿no? Y cada uno tiene por ahí algún atributo que es el que cree que puede definir la elección. Por ejemplo, vos mencionabas recién a Dorri, que creo que es un muy buen candidato y está tratando de crecer el piso de votos que ha tenido la Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires, ya sea en el 2021 como en el 2023. No es tarea fácil. Ahora creo que hay una clara visión de la nacionalización de la elección. Digamos, acá no es solamente una elección de la Ciudad de Buenos Aires, es ¿ratificamos el rumbo a nivel nacional o no? Digo, ¿quién es en ese encuadre? En el caso de Santoro te diría que puede haber algo similar, pero al revés, y esto que vos decís de presencia en territorio, creo que eso puede servir para los propios. No creo que ningún vecino en la ciudad diga, voy a votar al que tenga más presencia en territorio. Es raro, raro, pero sí le sirve para consolidar su base. En el caso del PRO intenta decir, nosotros somos los que hemos sostenido la ciudad para que no venga el kirchnerismo. Yo no sé si es el dilema que viene en esta elección, ¿no? Sobre todo porque es una elección al legislador porteño. Y sobre todo porque el PRO tiene un grave problema, que prácticamente ha perdido el electorado, ¿no? O pues se ha ido para la Libertad Avanza. Y así todo, eligen una candidata que cuando vos miras la esfera representa mucho más al PRO Horacio Rodríguez Larreta que la propia candidata del PRO. Y eso no hay duda, digo, fue 8 años jefe de gabinete y 8 años jefe de gobierno. Entonces, ahí hay también un dilema a resolver. Yo creo que es una campaña muy, muy linda la de la Ciudad de Buenos Aires desde el punto de vista de poder implementar estrategias y que puedas medir a ver cómo te funciona. Pero es una campaña altamente estratégica, sin duda eso, sin duda porque hay una fragmentación muy grande. Ya no vas a llegar a la cantidad de votos que vos tenés acostumbrado a que exista en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, ¿esa fragmentación le puede terminar sirviendo a Santoro o no? Bueno, lo veremos. Pero a priori los números no dicen que porque haya una fragmentación le va a ir mejor, ¿no? Entonces, hay creo que 17 candidatos que encabezan listas hasta Caruso Sí. Lombardi, que habló de Gago todo el otro día ya en el debate. Tal vez te quedan cosas de ese tipo, ¿no? Del debate. Sí, cosas de color. De color, exactamente. Que después se replican en los medios de comunicación. Pero no, yo creo que es una elección donde la campaña va a jugar un rol muy, muy fuerte, sobre todo la estrategia de cada una de las campañas. Y donde probablemente mucho se va a definir en la última semana.
yo creo que sí, hay que ver si se aumenta la polarización o no, porque en definitiva estás eligiendo legisladores porteños y pareciera que fuera realmente una elección de vida o muerte, ¿no? Para lo nacional, y estás eligiendo legisladores porteños. Que no los menosprecio, al contrario, es importantísimo la función esa, pero no es una elección presidencial, es una Sí, cosa sí, no. De distinta. hecho, el otro día Horacio Rodríguez Larreta dijo, yo quiero ser jefe de gobierno. Bueno, pero esta es una elección al legislador. Y bueno, Santoro, todos presumimos que quiere ser jefe de gobierno. O sea, como parece como muy, muy fuerte la condensación de candidaturas fuertes en una elección que tradicionalmente no tenía esa importancia. No, y seguramente si alguno tenga algo de un batacazo, no sé, a Adorni le vaya muy bien en la elección, pueda terminar siendo el candidato a jefe de gobierno también. Digo, lo que sí marca esta elección, más allá de que sea legisladores porteños, es que va a marcar posicionamientos de futuro. Cuando creían que por ahí la reta estaba fuera del juego, de golpe pasa a estar de nuevo en el juego, ¿no? Digo, puede ser un actor del proceso que viene. Habrá que analizarlo. Bien. ¿Qué es lo que tenés por delante en el próximo tiempo con estas dos cumbres que vienen? Ya tenemos una agenda en lo que tiene que ver capacitación y formación. Hay, mirá, justo ayer creo que fue, subí un video del nuevo posgrado de la Universidad Católica Argentina que hacemos entre la Cumbre y la Universidad Católica y ASACOP, que es la Asociación de Consultores Políticos, que arranca el 15 de mayo. Un programa muy ejecutivo, muy enfocado en la consultoría. Después tenemos ya la semana que viene la cumbre en Punta Cana, una cumbre distinta porque es una cumbre all inclusive en Punta Cana, en un lugar espectacular, pero que es específicamente de ciudades, de municipios, de temas locales. El 11 y 12 de junio hacemos también acá en la UCA un congreso internacional enfocado en las campañas legislativas y toda la disputa legislativa que se viene en la Argentina, en los consejos deliberantes, en las legislaturas provinciales y obviamente en el Congreso Nacional, con distintos sistemas y con nuevas reglas de juego. Y en septiembre ya definimos también una cumbre muy, muy grande, volvemos a Colombia, a Cartagena, porque el año próximo, en mayo, son las elecciones presidenciales en Colombia, así que ahí va a haber una gran cumbre asociada a los procesos políticos y campañas presidenciales en septiembre en Cartagena. En el medio, ¿qué queda en el segundo semestre? La elección de Argentina, es el proceso, digamos, más importante que al menos nosotros vamos a enfrentar en el desarrollo electoral de lo que viene en la Argentina. Muchas gracias, Daniel, por Gracias a haberte vos. tomado el tiempo para estar acá. Gracias a todos por estar acompañándonos en Sin Pauta. Y bueno, ya saben que tienen que interactuar, que tienen que generar ustedes su propia disrupción en los comentarios para que esto le llegue a más gente, para que más gente pueda conocer sobre esto que nos apasiona. Y bueno, nos vamos a ver en la próxima edición de Sin Pauta. Les mandamos un abrazo y que disfruten la elección de la ciudad de Buenos Aires. Esperemos que se ponga cada vez más entretenido.